El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los de Más TV o sus empleados. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Saludos, qué alegría, qué gozo, qué entusiasmo. Comenzar un fin de semana más en la presencia de Dios y, como dice el programa, la palabra de Dios en tu hogar. Y precisamente esa palabra de Dios que llega a los hogares de cada uno de nosotros, hoy nos lleva a reflexionar lo que es las riquezas de Dios y no las riquezas del hombre. Por eso es que en las lecturas bíblicas de este fin de semana enjuician nuestro comportamiento de la riqueza de Dios que nos ha confiado a cada uno de nosotros. Y entonces pues nos lleva a pensar que tú y yo debemos ser buenos administradores de las cosas que el Señor nos regala, de las cosas que el Señor nos da para el servicio nuestro y el servicio de los demás. Queremos de una manera muy especial seguir agradeciendo a Juan y a Yailin en ese ministerio de alabanza a Dios, alabando y bendiciendo a Dios con los cánticos que nos llevan a valorar lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Pues nos los invitamos, hermanos, para que pongamos mucha atención en esta palabra viva de Dios, en su reflexión y en lo que el Señor desea comunicarnos a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, que tenemos el deseo de escuchar la voz de Dios. Y ya hemos oído el cántico inicial, hermanos y hermanas, el cántico que nos presenta a ese Padre Dios y a su Hijo para abrazarnos a su Espíritu. Pues habiendo escuchado esa alabanza a Dios, vamos a prepararnos para escuchar la primera lectura que está tomada del libro de Amós, capítulo 8, versos del 4 al 7. Y vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos lean la lectura. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha honrado.
No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Bien, hermanos, habiendo escuchado esta lectura del profeta Amós, yo no sé si ustedes de vez en cuando abren las Sagradas Escrituras y han leído la historia de Amós. Amós se conoce como el profeta de la justicia, como el profeta del amor, porque él defendía muchos aquellos que compartían lo que tenían con el necesitado. Por eso, hermanos y hermanas, era un profeta justo, que le gustaba, que le interesaba que todos compartieran lo que tuvieran con el necesitado, con el hambriento, con el que no tenía con qué subsistir. Y entonces denunciaba a aquellos que tenían y no compartían. Sí, pero es que es una realidad. Eso nos pasa hoy a nosotros también, que tenemos, pero no compartimos con los demás. Todo es para nosotros y nosotros. Para otros es si sobra. Pues no, hermanos. Tú y yo, siendo administradores de las cosas que el Señor nos ha regalado, estamos llamados a compartir con aquellos que no tienen. Y entonces, ser humilde, porque precisamente a este profeta Amós se conocía como el profeta humilde, que practicaba la justicia. Y entonces le hablaba a aquellos ricos para que no hicieran mal uso de todas aquellas posesiones que tenían, que el Señor se las regalaba, pero ellos no valoraban eso. Ellos no lo compartían con nadie, por más hambre y más necesidades que tuvieran. Aquel pueblo no compartían lo que Dios le había regalado. Y ustedes y yo podríamos preguntar si realmente pasa eso con nosotros también, porque muchas veces caemos en esa desigualdad, en esas necesidades, y muchas veces tenemos y nos sobran las cosas que poseemos, pero no pasa por nuestra mente, no pasa por nuestro corazón ayudar a aquel que tiene hambre, aquel hombre o mujer que tiene necesidades, a los niños y a las niñas que están pasando muchas situaciones porque sus seres queridos no tienen nada. Mientras uno le falta, a otro le sobra, pero al que le sobra ni mira hacia el lado, no mira la necesidad del que está a su lado. Y a eso es que nos invita hoy el profeta Amós, que seamos justos, que compartamos lo que Dios nos ha regalado con aquel que no tiene nada, hermanos y hermanas. Y hay momentos como estos, lo que estamos pasando, por ejemplo, en esa tormenta que hubo en las Bahamas, ese huracán. Pues mire, el pueblo ha respondido para ayudar a tantas personas que no tenían nada, que no tienen nada. Pero entonces el pueblo ha abierto su corazón, su ser, para que otros puedan saciarse y llenarse su estómago. Pues a eso es que estamos llamados. Hoy tenemos que tú y yo darle gracias a Dios por lo que nos da, por lo que nos regala, por lo que tenemos, para a la misma vez compartirlo con aquellos que tienen hambre y sed y no tienen a dónde dirigirse para satisfacer esas necesidades que hay en su vida.
Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera carta de lectura del profeta Amós, vamos a prepararnos para escuchar el salmo que viene más adelante, para que tú y yo podamos compartir este salmo 112, que le decimos al Señor, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Y nos unimos al ministerio, a Yailin y a Juan, para cantarle al Señor, alabar a Dios y decirle esas palabras. Alabad al Señor que ensalza al pobre. Pues tú y yo estaríamos repitiendo de una manera muy especial estas palabras durante esta semana, que alaben al Señor todos tus siervos. Pues escuchamos este Salmo 112. Que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos, que alaben al Señor todos sus siervos. Pues hermanos y hermanas, estaríamos toda esta semana alabando y bendiciendo al Señor, diciéndolo, que te alaben, Señor, todos tus siervos. Y yo no sé qué significa eso para ustedes, televidentes, hermanos y hermanas, para ustedes, radioyentes. ¿Qué es eso de alabar y bendecir al Señor? Porque si alguien debe estar alabando a Dios en todo momento, somos nosotros, por el don de vida que el Padre nos ha regalado, por todas las cosas que nos da en el caminar de la vida. Y entonces tú y yo tendríamos que estarle diciendo, como dijo el salmista, bendito sea el Señor, alábenle a sus siervos, bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Eso nos debe poner a reflexionar y a pensar, porque muchas veces tú y yo no alabamos al Señor como un Padre amoroso o como lo que busca de nosotros, porque tenemos que alabar, bendecir y glorificar a Dios, porque la gloria de los cielos está en medio de nosotros. Y podríamos preguntarnos, como cuando leyeron el Salmo, ¿quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a nuestro Dios? Si es que Dios es uno solo, no hay diferentes dioses, porque el Señor es único, dador de vida.
el que tiene su morada en el cielo. Y entonces tú y yo desde la tierra miramos hacia lo alto, a donde está sentado el Hijo del Hombre. Y está sentado allí para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y entonces hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Pues que aquellos que son inválidos se puedan levantar, a sacar a la indigente de la esclavitud, y para que se siente en medio del trono de Dios. Esa es la forma de tú y yo, hermanos y hermanas, alabar y glorificar a Dios. Pero no nada más en los momentos alegres y gozosos de nuestra vida, en los momentos que muchas veces pasa el ser humano. El ser humano sufre, padece, salen lágrimas de sus ojos, se desespera, se angustia. Pues en esos momentos es el momento más propicio que Dios nos da para alabar y darle gracias a Dios. Podríamos pensar tú y yo, a esta hora de la tarde del sábado o temprano en la mañana del domingo, estaremos alabando y bendiciendo, estaremos glorificándolo. Se supone que sí, hermanos y hermanas. Un hijo agradecido está en esa actitud de alabar, bendecir y glorificar a Dios. Pues vamos a pedirle a Dios que ese Espíritu Consolador y ese Espíritu que se abraza a nosotros y nosotros nos abrazamos a Él, que siempre durante toda esta semana estemos alabando al Señor todos a la misma vez. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 112, vamos a prepararnos para escuchar la lectura del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 8. Y vamos a pedirle a estos hermanos nuestros que nos lean esta lectura. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Pues bien, habiendo escuchado esta lectura de San Pablo, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Porque San Pablo le escribía mucho a Timoteo. Estaba pendiente a Timoteo, porque Timoteo era un joven que buscaba de Dios, se abrazaba a Dios a tal manera que era el discípulo de Pablo. Y entonces él le pedía a Timoteo que no se apartara de Dios, que fuera testigo de Dios, que tuviera
una plegaria auténtica para Dios y que eso mismo se lo enseñara a los que estaban a su alrededor, a los que estaban a su lado. Y entonces, por eso es que Pablo, haciendo la voluntad salvífica de Dios, buscaba la forma de agradar a Dios para que de esa manera podríamos anunciar el reino de Dios, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Pablo, como lo hizo en la primera lectura el profeta Amós, y todos aquellos que de alguna manera no hemos encontrado con Dios, pues estamos siendo testigos de esa presencia de Dios a través de la palabra. Por eso es que dice Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la palabra es verdadera. La palabra es la presencia de Dios y de Cristo, que de alguna forma se comunica, nos habla. Tú y yo tendríamos que estar a la escucha de esa palabra para estar siempre en esa plegaria, en esa alabanza a Dios, para que esa presencia salvífica de Dios sea universal para todo el mundo, porque tú y yo tenemos que meternos a la mente, hermanos y hermanas, que Dios quiere que todos se salven universalmente. Dios no quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, se condene. No, Dios busca que nosotros, los hijos de Dios, nos salvemos. Y esta palabra nos ayuda a eso, hermanos y hermanas. Yo te invito a ti, hermanos, de una forma extraordinaria, que sigamos abrazados al Espíritu de Dios para ser testigos de esa presencia, pero sobre todo para ser buenos administradores de todas las cosas que el Señor nos ha regalado, nos sigue regalando y nos las proporciona para el bienestar de nosotros y compartirla con aquellos más necesitados que están a nuestro lado. Pues, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta segunda lectura de San Pablo a Timoteo, vamos a prepararnos para escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versos del 1 al 13, y estemos atentos a lo que Dios desea comunicarnos a través de esta palabra. Pero antes nos unimos a Juan y a Yailin para cantar el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y habiendo cantado el Aleluya, hermanos y hermanas, nos preparamos para escuchar esta palabra viva de Dios. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante no serás más administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan.
Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo y le preguntaba, ¿cuánto le debe a mi amo? El hombre le respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú, cuánto debes? Este le respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y le dijo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran no reciban en el cielo. El que es fiel a las cosas pequeñas también es fiel en las cosas grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel a las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan llenos de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría a otro, o se apegaría al primero y despreciaría al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y a nuestros hermanos la hemos de llevar. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y a nuestros hermanos la hemos de llevar. Vemos, hermanos y hermanas. Yo no sé si ustedes se acuerdan del domingo pasado, que el Evangelio fue doble más largo que esta semana, porque era la parábola del hijo pródigo, era la parábola de la oveja perdida, era la parábola de la moneda que se la había perdido a aquella mujer. Pero al final, el Padre hizo fiesta con todos, porque los tenía en su casa. Hoy habría que pensar, ¿verdad?, cara a estas palabras que el Señor nos revela, porque según empieza el evangelista diciendo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en este tiempo nos lo dice a nosotros, ¿verdad?, de si hay administradores fieles y hay administradores que no son tan fieles. Porque según nos dice aquí, malgastaban, no administraban bien las cosas del dueño, del amo, y malgastaban el dinero. Y entonces, mira, le llegó la noticia, le llegó la queja al administrador de que aquellos derrochaban su fortuna. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Separarlo de su trabajo, sacarlo de su trabajo. Si no sabe hacer bien las cosas y responderle al dueño, pues mira, hermano, eso es lo que nos espera. Y cuando estamos hablando de dueño y cosas, porque vamos a empezar por algo tan importante. Esta vida que tú y yo tenemos, ¿quién nos la ha dado? ¿Quién nos la ha regalado? ¿Acaso no ha sido Dios?
pues tú y yo tenemos que ser bien administradores de esta vida que el Señor nos ha regalado. Y las cosas que poseemos, las que el Padre nos ha regalado, ¿de dónde han salido? Del Padre, que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Pero nos dice el evangelista Lucas que aquel hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me despiden del trabajo? Y pensó bien, porque entonces estaba haciendo algo que no se suponía que hiciera, pero preguntándole a cada uno de aquellos que le compraban y le buscaban lo que él estaba ofreciendo, pues mira, ¿cuánto le preguntaba? ¿Cuántos barriles de aceite tú le debes? 100, pues anótate 50. Y al otro, ¿cuántos tú le debes? 80, anótate 40. Y entonces el administrador le estaba mirando hasta que se fijó que había cambiado su proceder, su forma, ¿verdad? Y entonces aquellos deudores le pagaron lo correspondiente al administrador. Y entonces iban ofreciendo, ¿verdad? Y tratando de que el administrador los acogiera una vez más. Y eso es lo que tú y yo, hermanos y hermanas, yo no sé si estamos pensando que los bienes de esta vida el Padre nos los ha regalado y tú y yo tenemos que ser hábiles, administradores, para darle lo que le pertenece a Dios. Y entonces, pensemos tú y yo, hermanos y hermanas, cuánto tú y yo tenemos. Nos hemos abrazado a esas cosas materiales, porque precisamente el hombre se ha dado a la tarea de amontonar riquezas materiales. Tan es así que nos dice la palabra en una ocasión, un hombre rico que no tenía dónde poner la cosecha y pensó a tumbar los ranchos, hacer unos nuevos para colocar toda aquella riqueza que tenía a su alrededor y darse buena vida. Pero en esos momentos llegó el dueño de todo aquello. ¿Y para quién es eso que tú estás guardando y escondiendo? Si hoy te vas para el reino de Dios, hoy deja la tierra. Eso tenemos tú y yo que pensarlo, hermanos. No hemos pensado que, por ejemplo, va a llegar un momento que tú y yo tendremos que darle cuenta a Dios de lo que tenemos, lo que Él nos ha facilitado, lo que Él nos ha regalado. Pero cuando llegue ese momento de entregar nuestra vida a Dios precisamente, ¿nos vamos a llevar todas esas cosas que hay a nuestro alrededor? No. Por eso mucha gente está pendiente a la herencia. Y a mí me pasó en una ocasión, en una funeraria, cuando iba a entrar, una de las personas me dice, ¿usted es el que va a rezarle a fulano? Y es sí, por el alma de fulano. Y dice, no, porque tengo un hermano aquí que me está exigiendo la herencia. Yo tuve que salirle y decirle, yo no vine a tomar decisiones de herencia para nadie. Yo vine a hacer oraciones por tu ser querido. Ya vemos, hermanos y hermanas, cómo el hombre se abraza a lo material y acumulando riquezas para después para otros. Eso nos tiene que llevar a reflexionar, Señor. Porque tú y yo tenemos que ser buenos administradores de las cosas que el Padre nos ha hecho.
Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera parte del Evangelio, vamos a pedirle a los hermanos Juan y Yailin que nos haga un himno de alabanza a Dios, de meditación, y luego procederemos con la parte final del Evangelio. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Y esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis cantos, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas, y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce el vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy.
que seremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy, esto que soy, eso te doy. Y entonces, habiendo escuchado ese himno de alabanza a Dios, vamos a ver qué otra cosa Dios desea decirnos. Porque, hermanos y hermanas, si tú y yo no hemos sido fieles a Dios en las cosas que el Padre nos ha dado, ¿quién va a confiar en nosotros? Eso lo dice el evangelista, eso no lo digo yo. Porque muchas veces nosotros deseamos que confíen en cada uno de nosotros, pero muchas veces, hermanos y hermanas, la persona se abraza a las cosas materiales y ahí se pierde la confianza. Porque y como dice el evangelista al final, muchas veces queremos abrazarnos a la materia y muchas veces al amor de Dios, pero no encajamos. Por eso es que nos dice al final el evangelista, no hay criado que pueda servir a los dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O despreciará a uno y se abrazará al otro. Pero se nos mete en la cabeza que ninguno que no se abrace al Espíritu de Dios, sino al dinero, pues no está abrazado a Dios. Tenemos que tomar una decisión ya. ¿Queremos servir a Dios o al dinero? Buena pregunta, hermanos y hermanas. ¿A quién tú y yo desearíamos servirle? ¿Acaso no nos entusiasma servir a Dios y echar las cosas materiales a otro lado? Porque a eso es que estamos llamados. A eso tú y yo tenemos que ser buenos administradores de este reino de Dios que el Señor ha puesto en nuestras manos, que ha puesto en nuestro corazón, que ha puesto en nuestro pensar. Y a nosotros nos van a juzgar por eso, si realmente somos buenos administradores. Al final del día seremos juzgados si estamos en el lado de la materia o estamos en el lado del reino de los cielos. Y eso es lo que tú y yo tendríamos que irnos preparando para que de ahora ya en adelante tú y yo sigamos siendo buenos administradores del reino de los cielos que está en medio de cada uno de nosotros. Oh, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Evangelio de San Lucas, nos preparamos para pedirle a Dios, hablarle a Dios por estos hermanos y hermanas enfermos y enfermas, los que están en los hospitales, los que están en los asilos, los que están en sus casas, los que nos piden oraciones. Vamos a orar por cada uno de ellos para que el Señor obre y que ellos puedan restablecerse en esa presencia del Espíritu de Dios y sigan disfrutando de ese gozo de vida que el Padre le ha regalado. Pues le pedimos a los hermanitos que nos hagan esta oración y tú y yo les acompañamos mentalmente, dirigiéndonos hacia el Padre. Señor Jesús doloroso, tú que eres el Hijo de Dios vivo, acudimos a ti, que pasaste por el dolor y el sufrimiento de los clavos, para luego ofrecerte al Padre
en la muerte de cruz. Nosotros los enfermos acudimos a ti porque tenemos la fe, la esperanza y la confianza de tu presencia como Hijo de Dios. Puedes ayudarnos a recuperar nuestra salud en el cuerpo y en el alma. Permite, Jesús doloroso, que tus manos traspasadas por los clavos y entresangrentadas y poderosas toquen y acaricien el lugar del cuerpo donde sentimos nuestro dolor y padecimiento, como tú sentiste el dolor en tu cuerpo, y estamos seguros y tenemos la fe que vas a hacer en nosotros el milagro de sanación. Permítenos abrazarnos a tu cuerpo ensangrentado, porque tú eres el verdadero Hijo de Dios, para que así encontremos la mejoría, el alivio de nuestros dolores y sufrimientos, desvelos que estamos pasando en nuestra vida por la enfermedad que nos agobia. Jesús doloroso, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración hermosa esta de los enfermos, hermanos y hermanas. Es la oración donde tú y yo depositamos toda la confianza en ese Padre eterno, amoroso, que busca lo mejor para sus hijos. Pues, hermanos y hermanas, habiendo presentado a estos hermanos y hermanas enfermas, el Padre obrará en cada uno de ellos. Y quisiera, de una forma muy especial, en las postrimerías del programa, darle las gracias a Yailin y a Juan en ese estar alabando, bendiciendo y glorificando a Dios a través del cántico, y a la misma vez que le damos gracias a ustedes, hermanos y hermanas televidentes, hermanos y hermanas radioyentes, que están bien pendientes a que su programa de la palabra de Dios en su hogar fluya todos los fines de semana y reflexionar solamente por la misma. Pues nosotros le damos gracias a cada uno de ustedes y esperando a ver de qué forma nos pueden ayudar para poder hacer frente para que este programa pueda seguir adelante. Necesitamos de su ayuda económica para seguir adelante manifestando la palabra de Dios en todo nuestro pueblo de Puerto Rico. Pues, hermanos, esperando que ustedes nos ayuden, ahí en la pantalla del televisor o en la radio están oyendo el teléfono donde dice también la oración, la dirección donde deben enviarlo, y vamos a estar pendientes para que nos ayuden en esa colaboración para seguir adelante con el programa. Pues, hermanos y hermanas, vamos a hacer la oración final y luego nos unimos al ministerio. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos y tu palabra, confórtanos con tu incesante ayuda para que estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, gracias. Que tengan un fin de semana hermoso y una semana placentera en la presencia del Cristo resucitado. Que Dios le bendiga. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco,
misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de nuestro Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si estás interesado en participar en actividades extraordinarias para beneficiar a tu parroquia, las obras misionales pontificias te invitan a través del proyecto Verano Misionero, en este nuestro año de bautizados y enviados, a ser bautizados y enviados. ¿Cómo? ¿De qué forma? Participando de los talleres de formación misionera para ser enviados hacia otros países de Latinoamérica o aquí mismo en Puerto Rico. Los talleres de formación se estarán llevando a cabo del 13 al 15 de diciembre del 2019 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo, y el del 17 al 19 de enero del 2020 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo también. Así que inscríbete. Para más información puedes comunicarte a los números 787-754-0995 o 787-754-0747. Bautizados y enviados misioneros de esta tierra, viviremos su llamado tal como Él nos ha enseñado. Yo voy, ¿y tú qué dices? Lo anterior era un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los demás TV o sus empleados.